Hola a todos. El día de hoy nosotros les vamos a presentar nuestro primer proyecto sobre Titanic. Como todos sabemos, el Titanic fue un barco transatlántico británico que en 1912 se hundió, causando uno de los naufragios más grandes de la historia. El 67% de sus pasajeros fallecieron. En base a esta información, el proyecto tiene el objetivo de utilizar Machine Learning para crear un modelo que prediga qué pasajeros sobrevivieron al naufragio del Titanic. Para saber qué pasajeros lograron sobrevivir al naufragio, depende de muchas características, entre estas edad, género y localidad en el barco. Para poder hacer la predicción, nosotros utilizaremos distintos modelos predictivos de Machine Learning. Las variables. Las variables que nosotros vamos a utilizar principalmente serán la edad de los pasajeros, el género de los pasajeros y la localidad del barco. Estas son muy importantes debido a que sí pueden predecir si es que un pasajero sobrevivió o no. Esto se debe a que principalmente se priorizaba a que se evacúen a mujeres y niños. Entonces ahí se puede ver que el género y la edad es algo que es vital para saber si es que sobrevivió o no. Además, la localidad del barco, ya que principalmente se daba una atención preferencial a los de primera clase. De esta manera se evacuaban a ellos primero. También hay que considerar que también se evacuaban a personas que tengan problemas de salud y según su estado físico. El preprocesamiento de los datos en Tableau. Para poder hacer el preprocesamiento de los datos, hicimos un EDA, un Exploratory Data Analysis. Esto nos permitió utilizar Tableau para hacer distribuciones y también diagramas de caja y bigote. Se puede observar que en estos gráficos nos muestra distintos valores de toda la información que nos dio la plataforma Kaggle. En especial se puede ver que hay 177 valores nulos solo en la edad, en la cual son datos que no nos están aportando nada de información, no nos están diciendo si sobrevivieron o no. Eh, También hay valores atípicos en la edad. Por ejemplo, una persona tenía 92 años. Por otro lado, se puede observar que los valores siguen una distribución normal, sesgada a la izquierda, cuando se retiran los valores nulos. También agregamos diferentes variables, unas nuevas variables, las cuales son el tamaño de familia, que es cuando una persona viajaba acompañada, y cuando viajaba solo o acompañada. Se decidió que igual iba a ser una variable categórica, en donde 1 significa que no viaja solo y 0 que viaja solo. Realizamos un reprocesamiento de datos en Python para poder obtener datos limpios y filtrados para de esta manera poder obtener mejores resultados. En primer lugar, lo que se hizo fue en Python la lectura de los datos. Entonces se puso el archivo que es el de entrenamiento, el cual le llamamos train, y se lo puso pd.read-csv, que es el comando para poder leer el archivo que está en formato CSV, y así pudimos obtener todos los datos. Luego revisamos los tipos de variables para poder hacer un análisis correcto y vimos que se tenían, por ejemplo, el valor int es de valores enteros, entonces cada uno sí estaba teniendo los tipos de valores correctos que no, o sea, que nos permitirían trabajar correctamente sin afectar de manera negativa. En segundo lugar, pusimos este comando para poder eliminar las filas que contienen datos en blanco. Es decir, que, por ejemplo, si en la fila, digamos, de ticket, alguna fila estaba así como que en blanco sin un valor, se eliminó esa fila o así en cualquiera de las columnas. Luego procedimos a hacer un reemplazo de datos nulos. Entonces, en primer lugar, buscamos en cuáles de las columnas habían datos nulos. Entonces, pudimos encontrar que en la columna de edad habían 177 datos que eran nulos, es decir, que no estaban siendo datos numéricos de edad. Y de ahí encontramos que en las cabinas también habían 687 valores nulos. Entonces, para las edades, lo que hicimos fue sacar un promedio de todas las edades que habían. Entonces, por ejemplo, tomamos aquí del 22, del 38, el 26, todos estos valores, sacamos un promedio y eso fue lo que se reemplazó en los espacios que habían datos nulos. En el caso de las cabinas, no se procedió a realizar nada porque las cabinas tienen números en específico y esto a la final vimos que no nos iba a afectar de ninguna manera en la predicción de nuestros sobrevivientes. Entonces, para proseguir con los datos de las edades, como hicimos un promedio, entonces las edades iban a estar con decimales y no en valores enteros, por lo que realizamos este procedimiento para poder volverles a números de enteros a las edades. Después, lo que procedimos a realizar fue una revisión de datos duplicados,
en las cuales nos apareció que no tenemos ninguna cantidad de valores duplicados, entonces podíamos proseguir. Entonces, estos son los datos que tenemos hasta ahora, con las variables que habíamos definido. Ahora ya todos los datos limpios, sin valores nulos y así. Entonces, lo primero que realizamos para definir nuestras nuevas variables fue esta posible variable que lo llamamos niñeras. Entonces, en la lectura encontramos que se decía que los niños que tenían menos de 0 años viajaban con niñeras. Entonces, para esto se creó una variable binaria que es 0 cuando no están con niñeras y 1 cuando sí están con niñeras. Pero la razón por la que no utilizamos esta variable fue porque la cantidad de niños que tenían niñeras era muy poca o prácticamente nula. Entonces, por eso decidimos más bien a esta variable eliminarla. Otra variable que sí la tomamos en cuenta fue los miembros de familia por persona. Entonces, aquí se agregó esta última columna que se llama tamaño de familia, que es en donde calculamos cada persona, cuántas personas le estaban acompañando de su familia. Y este de aquí, por ejemplo, no es binario, sino que te indica la cantidad de personas que estaban por familia. Entonces, por ejemplo, para esta persona le estaba acompañando un familiar y por acá, por ejemplo, le están acompañando 3 familiares. En los que están cero es que claramente no, nadie le estaba acompañando. Otra posible variable que incluimos fue el título de la persona. Entonces, para esto lo que hicimos fue, dependiendo de la edad y del género, ver si las personas, por ejemplo, podían ser un capitán o un don o un señor, una señora y así sucesivamente, pero decidimos igualmente no incluir esta variable porque en sí el título que ocupaba cada persona de su nombre no era muy relevante para la supervivencia de los pasajeros. Por último, la otra variable que sí incluimos fue que si la persona viaja sola o acompañada. Entonces, aparte de saber si es que o sea, el tamaño de la familia, de las personas que le estaban acompañando, si es que este viaja solo o no. Entonces, 1 significa que no viaja solo y 0 que sí está viajando solo. Entonces, por ejemplo, si aquí está que una persona está en el tamaño de familia 1, entonces viaja solo, entonces no, porque sí está acompañado. Y acá en el tamaño de familia que tiene 0, igual se le marca 0 porque está viajando solo. Y por último, lo que hicimos fue la exportación de los datos limpios a este nuevo archivo que le nombramos datos limpios train.csv. Una vez que los datos ya están limpios y no poseen ningún dato blanco, ningún dato atípico, ni ningún dato alfanumérico, donde tienen que haber solamente datos numéricos, se prosigue a elegir 3 modelos para realizar las predicciones. En este caso sería la regresión logística, el XGB Classifier, el ADAPUS Classifier. La regresión logística es un resultado binomial utilizando variables explicativas y la medición de las variables de la relación entre variables. El XGB Classifier son árboles de decisión potenciados por gradientes para la construcción de modelos predictivos y el ADAPUS Classifier es un algoritmo que entrena una serie de clasificadores débiles de manera iterativa. Cabe destacar que se eligieron estos 3 modelos basando en una investigación de cuáles son los más eficientes al momento de realizar predicciones. Una vez elegidos los modelos, se prosiguió a utilizar un modelo en Orange, en el software de Orange, utilizando los datos que se mencionaron anteriormente, que ya son limpios, y los datos dados en clase para poder hacer las predicciones. Como se puede ver ahí, se realizó un data table para ver que los datos estén correctamente pasados al software y un scatter plot para ver la tendencia que tienen los datos. Una vez realizado eso, se realizó un método de resampling, explícitamente un método de cross-validation, para saber qué tan buenos son cada uno de los modelos que se eligió al momento de realizar predicciones. Y se realizó un ROC análisis para verlo de manera más gráficamente y no únicamente con valores. Aquí se puede evidenciar la regresión logística, el cual tiene un R de 0,80, lo que quiere decir que es un modelo bastante bueno, no es 100%, pero está arriba del 70%, de 70, así que es considerado un modelo muy bueno. El XGB Classifier tiene aún un número más alto, con 0,81, lo que quiere decir que es mejor que el anterior, pero aún no llega a ser 100%, por lo que va a tener ciertos errores al momento de realizar la predicción, pero es bastante bueno. Finalmente, el ADAPUS Classifier es el más bajo de los tres, con 0,75, lo que quiere decir que no es tan bueno, pero igual es sobre el 70, por lo que se le considera un modelo bueno. Al momento de realizar predicciones, claro que va a tener más errores que los demás. Aquí se puede ver que una comparación entre los tres, y como se mencionó anteriormente, el EGB Classifier es el mejor, el que está más pegado a la línea del eje, por lo que va a ser el modelo que va a tener supuestamente la predicción más adecuada o más acertada en respecto a los datos reales. Como se mencionó, se realizan las 3 predicciones con cada uno de los modelos. Aquí se puede ver los resultados y se tiene que meter a la página para ver si es que tienen cuál es la más eficiente.
En cuanto a los resultados que obtuvimos en Kaggle, después de haber subido cada uno de los modelos predictivos, obtuvimos los siguientes puntajes. Para la regresión logística, obtuvimos un puntaje de 0.76315. Y el puntaje que obtuvimos para los otros dos modelos de GXB Classifier y el ADAPUS Classifier fue de 0.76076. La diferencia que existe entre la regresión logística y estos otros dos modelos predictivos fue prácticamente la diferencia nula, por lo que se puede ver que los tres modelos son igual de buenos. Limitaciones. Entre las limitaciones que nosotros tuvimos para poder realizar este proyecto fueron principalmente la retroalimentación de la plataforma. Nosotros pensamos que al subir nuestros datos a la plataforma íbamos a obtener una retroalimentación distinta y solo obtuvimos un valor. Pensamos que este valor iba a ser suficiente para poder seguir arreglando nuestros modelos de Machine Learning. También tuvimos varios problemas con los resultados que son tipos CSV para poder cargarlos a la plataforma de Kaggle, debido a que muchos de estos no eran aceptados por la plataforma y tuvimos que hacer varios cambios en el archivo, en el tipo de archivo CSV, más no en los datos que los contenían. Para concluir, se pudo predecir cuáles fueron los pasajeros que pudieron sobrevivir al Titanic. En cuanto al EDA de Tableau, este nos ayudó a visualizar de una manera más rápida cómo estaban conformados nuestros datos. Python nos ayudó en la limpieza correcta de estos datos y se utilizó la información de las características de los pasajeros, tales fueron como se mencionó la edad, género y ubicación, y las variables que finalmente utilizamos fue de si los pasajeros viajaban solos o acompañados y de cuántos familiares. Utilizamos tres modelos diferentes de predictivos de Machine Learning, los cuales aplicamos en Orange, y estos fueron la regresión lineal, el AdaBoost y el boosting de gradiente. Los tres modelos fueron buenos, la regresión lineal fue un poco mejor al momento de predecir, pero fue prácticamente igual. Y después de haber realizado todo esto, se pudo verificar el puntaje o score que se obtuvo de las predicciones mediante la página web de Kaggle. En cuanto a las recomendaciones para este avance, para este proyecto, siempre recomendable es el método de resampling, ya que esto permite analizar cada uno de los modelos y saber cuáles son buenos, cuál es más eficiente y cuál va a ser más efectivo al momento de realizar las predicciones. Es recomendable que las variables que se elijan para trabajar sean importantes y no sean irrelevantes, ya que si son irrelevantes no van a tener ningún tipo de efecto en el modelo. Es más, puede ser que hasta lo sesguen o lo entreguen de alguna o entreguen resultados de manera inadecuada. Y finalmente, que la limpieza de datos se tiene que realizar de manera correcta, ya que si no se lo hace, existirán errores y la predicción va a ser mala, ya que va a tener errores, o incluso al momento de realizar la predicción, puede ser que los datos estén entregados de manera ineficiente o de manera incorrecta, lo que va a hacer que la predicción sea mala. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.